Oli. Bueno, vamos a ponernos hoy en el sofá. Con ponernos digo ponerme. No sé si se me está viendo bien. Creo que estoy un poco... Hola, soy Bloody Mary o Mary J, como quieras llamarme. Y hace más o menos un año empecé este canal porque quería documentar mi paso por el máster de la BASAP de ilustración, que es el que hoy os voy a comentar, pues qué tal me ha ido, o os voy a hablar de él y os voy a dar finalmente mi opinión. Empecemos por el principio, que es que el máster que yo he cursado ha sido el que se llama Máster Online de Ilustración, Técnicas y Aplicaciones en la BASAP. Entonces, creo que voy primero a pasar a daros como los datos, luego os comentaré cuál es el funcionamiento, las asignaturas y demás, y ya finalmente creo que pasaré a la opinión, las partes buenas y las partes malas según mi experiencia, por supuesto. En este caso, el máster que yo he hecho son 12 meses, que yo empecé en mayo de 2024 y he terminado en mayo de 2025. Y una cosa importante, que es una cosa que también yo buscaba, es que no hay exámenes, rollo examen escrito típico y demás. La plataforma que se usa para acceder a las videollamadas y a las clases y demás se llama Blackboard. Y luego, en este caso, este máster en concreto tiene muchas asignaturas diferentes, porque luego de ilustración en la BASAP tienen dos másters más. Tienen el que yo he hecho, que es el de ilustración, técnicas y aplicaciones, el de ilustración aplicada a editorial y publicitaria, y luego la de cómic e ilustración secuencial. Las de exclusivamente de ilustración son esas. Luego también tienen de diseño, de interiorismo, de fotografía y demás, pero hoy vamos a hablar del que nos atañe hoy, es el de ilustración. Primero que nada, decir que este máster es un máster como muy general, en el sentido en el que tocamos muchos palos. Y creo que me lleva ya a hablar del funcionamiento del máster y de las asignaturas. Es un máster como muy general, ¿de acuerdo? Porque los otros dos másters de ilustración están más orientados, pues eso, a un contexto más concreto, que es, uno es la parte editorial y la publicitaria, y el otro es cómic e ilustración secuencial, que claro, lo digo porque esos dos son más concretos y más centrados en un ámbito en concreto, porque en el máster que yo he hecho hemos tenido una asignatura de editorial, prensa y revistas y una asignatura de cómic, entre muchas más. Entonces, claro, el máster que yo he hecho es muy general. Se estructura de la siguiente manera. Tenemos al principio un bloque que es como unas asignaturas, no me acuerdo exactamente de los temas, ¿vale? O sea, al final, si os interesa el máster lo podéis mirar. Pero es un primer bloque como ponernos a lo mejor un poco más en contexto. Que por cierto, los profesores y las profesoras que nos dan las clases son ilustradores e ilustradoras que actualmente trabajan de ello. Como por ejemplo, Nadia Hafid nos da una de las primeras asignaturas, Carla Berrocal nos da la asignatura de cómic, Clara Iris nos la da de álbum ilustrado. Son ilustradoras que luego, por ejemplo, las he seguido en Instagram y son bastante activas, siguen publicando cosas y demás, entonces por esa parte pues está muy bien, porque tenemos directamente la sabiduría, por decirlo así, de las personas que nos están dando las clases y de personas que están claramente trabajando de ello. Luego, cuando pasamos esa primera parte de técnicas, contexto, análisis de la imagen, pasamos ya a la parte de aplicaciones. Pues tenemos una asignatura de ilustración en prensa, ilustración en cartelería, ilustración en álbum ilustrado, cómic, ¿vale? Diferentes áreas en las que se puede aplicar la ilustración. Y luego ya para terminar está el último bloque, que es como más, es el mercado de la ilustración. Tenemos una asignatura que es tal cual el mercado de la ilustración, y luego tenemos la asignatura de portfolio, que si veis relacionando a mi vídeo anterior que os enseñaba mi web, ese fue el trabajo final de esa asignatura, que eso, pues mi web cuenta como es un portfolio de ilustración. Y luego al final pues tenemos ya la asignatura del trabajo final del máster, porque claro, no tenemos exámenes, como os he comentado, pero sí que tenemos un trabajo final. El funcionamiento de estas asignaturas es, cada asignatura dura 3 semanas, menos la de trabajo final que dura 4, porque es como un mes. Las asignaturas duran 3 semanas y la primera semana tenemos 2 clases, luego la siguiente una y la siguiente una. Entonces en total de cada asignatura tenemos 4 clases. De normal suelen ser lunes y jueves, y luego las siguientes semanas que solo tenemos una clase son jueves y jueves. Entonces sería lunes, jueves, jueves, jueves. ¿Qué pasa? Al final las personas que nos dan las asignaturas, como os he comentado, son personas que están trabajando en la ilustración. Entonces, según la agenda de los profesores y las profesoras, a lo mejor cambian algunos horarios.
y a lo mejor las clases en lugar de ser jueves pasan a ser miércoles, a lo mejor una clase del lunes los la cambian a otro día. Entonces, eso está marcado en el calendario como de la plataforma Blackboard, que sí que está todo marcado, todo bien actualizado. En el caso de que sea un cambio de última hora o lo que sea, avisan sin ningún problema. Así que es verdad que lo que es las personas que llevan las gestiones, la atención al cliente y todo en la BASAD, genial. El funcionamiento de cada una depende muchísimo del profesor o de la profesora. De todas las asignaturas tenemos un trabajo final, pero hay algunas que tenemos tareas intermedias. Tareas intermedias que pueden tener nota o no y que pueden ser relativas al trabajo final de la asignatura o no. Pueden ser tareas parciales, rollo, por ejemplo, te piden unos primeros bocetos, luego te piden que un boceto ya final y luego ya la ilustración final. En otras a lo mejor son dos tareas o una tarea que no tiene nada que ver con la anterior. Por ejemplo, con la asignatura de cómic, una primera tarea fue analizar un cómic entero y en la siguiente fue de ese cómic coger una escena y analizarla. Y luego el trabajo final fue otra cosa diferente. Luego hay otras que ya os comento, o sea, todas las semanas se trabaja en un trabajo final, en una ilustración final. Como fue, por ejemplo, el caso de álbum ilustrado, que la primera semana tuvimos que hacer un boceto de la portada, la siguiente ya teníamos que entregar prácticamente el esquema de todo el libro hecho y al final teníamos que entregar un número concreto de ilustraciones. Entonces, bueno, al final cómo funcionan y las notas y cómo se califican depende de cada profesor o profesora. Voy a pasar ya a tema opinión. Primero que nada, lo recomiendo, sí, pero si tienes un perfil como yo hace un año. Es decir, ¿qué perfil es ese? Perfil de una persona que no sabe qué hacer con su vida. Esto es medio broma, pero bueno, si quieres no es broma. Pero por una parte, pues venía de tener un trasfondo, sé pintar, sé defenderme así más o menos en el dibujo, ¿de acuerdo? Pero como que no tienes aún mucho conocimiento de nada, sino que como que sabes hacer cosas, pero no sé, como que un perfil de una persona que no sabe muy bien el tema ilustración, ni qué es, ni a dónde se puede aplicar, ni nada. Si eres una persona que ya está más especializada, que ya incluso has trabajado de ello o ya llevas un tiempo buscando lo que sea, el máster que yo he hecho no lo recomendaría, a lo mejor recomendaría alguno más específico. Yo lo digo porque este máster es sobre todo un poco para ubicarte. Al menos yo lo tomé así. Y claro, también influye mucho cómo es cada persona. Porque yo si una cosa ya me di cuenta hace un montón de tiempo es que yo necesito tener, como si dijéramos, una obligación externa. Esa obligación externa hace que me salgan muchas más ideas para hacer otras cosas. Esto ha quedado muy abstracto, pero os pongo un ejemplo. Durante todo este año que yo he estado haciendo el máster, además de haber hecho un montón de proyectos que yo no hubiese hecho por mi cuenta en la vida, como es el cómic, tanto el final como el que hice con la asignatura de cómic, de búsqueda de trabajo, el álbum ilustrado. Vamos, es que las ilustraciones que yo he hecho durante todo este año son cosas que yo no hubiese hecho si no hubiese tenido como esa obligación externa y alguien que me hubiese puesto un reto de píntame esto. Pero el haber tenido esa constancia de todas las semanas estar teniendo algo que hacer creativo, algo de pintar, algo, a lo mejor no todas las semanas, pero todos los meses, durante un año, ha hecho que por otra parte me haya animado a, ostras, pues voy a mejorar en el dibujo, voy a dibujar. Durante todo este año he dibujado y he pintado un montón, además de todas las cosas que he hecho del máster. He empezado a ir a pintar y a dibujar fuera de casa. He empezado a mejorar un poco más con las acuarelas. He empezado a pintar en gouache, más de lo que pintaba antes. He pintado varios lienzos. El sketchbook con el que llevo dibujando lo tengo desde 2021. Tengo hambre. Lo tengo desde 2021 y lo he empezado a usar desde hace unos meses y está a punto de terminarse. ¿Por qué? Porque todo lo que me ha aportado a mí como persona el haber hecho este máster, solamente por eso no me arrepiento para nada de haber hecho Por Dios, qué hambre tengo. Claro, no me arrepiento para nada de haber hecho este máster. ¿Cómo me llevo yo ahora con el dibujo y las ganas que tengo yo de coger y dibujar? Y me lo pienso súper poco. No me cuesta nada coger y ponerme a pintar. De hecho, esta semana he ido 2 veces a la playa y esas 2 veces he llenado 2 páginas de sketchbook. Pues cositas que a mí, tanto que no me han gustado como que luego que yo cambiaría. Y es que, como he dicho antes, cada asignatura depende mucho del profesor o de la profesora. Al igual que puede ser bueno,
también tiene su parte de si la profesora quiere darte una charla de 2 horas y media de diapositivas, pues vas a estar así. Que eso es lo que me pasó en la tercera asignatura, que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que yo hice cuando yo pinté el Shima Enaga, que hice también la felicitación de las ninfas y todo eso. Esa asignatura yo sí que personalmente, pues a ver, no te digo que no me interese que me hables de todas las técnicas que existen, pero creo que 2 horas y media cada clase viendo diapositivas es demasiado. ¿Qué haría yo en ese caso? Pues ya que esa asignatura está más centrada en hablarnos de las técnicas y las aplicaciones, pero de manera más teórica, aparte de ponernos ejemplos, que es lo que hacía ella, pero ponía demasiados ejemplos, yo, por ejemplo, una cosa que haría sería interactuar más con los alumnos o decir, por ejemplo, si nos estás hablando de la técnica de gouache, oye, ¿alguien de aquí ha pintado un gouache? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Sabes? O sea, un poco más de interacción, de hablar de las técnicas, no que me estés diciendo que existe la acuarela, que existe el gouache, que existe el acrílico. Es como, vale, muy bien, pero es que todo esto lo puedo buscar en internet. A mí me gusta más una interacción. Entonces, por esa parte, eso es lo que diría yo de esa asignatura. Luego, hay una asignatura que es en la que yo hice todo lo del tema de Donkey Kong. Esa asignatura se llama Ilustración aplicada al objeto. Vale. Esa asignatura, pese a que al final, mi trabajo final, pues fue gracioso, no sé. Pero sí que es verdad que esa asignatura no le veo yo el sentido dentro de este máster. ¿Por qué? Esa asignatura, sin querer desmerecer para nada a la profesora ni al trabajo ni nada, pero sí que es verdad que esa asignatura es 100% la carrera o el trabajo o la manera de ser de la profesora que nos la dio. Claro, ahí no ilustramos nada. Que yo puedo entender que es como, no, sal del papel y haz una cosa, otro proyecto, pero yo creo que eso es otra cosa totalmente diferente, porque al final no es un campo que la gente en la que la gente le ilustre, es una asignatura basada en lo que hace esta profesora. No sé si me estoy explicando. Es como que la asignatura es básicamente lo que hace ella. ¿Qué hubiese hecho yo? Hacer una asignatura de ilustración de packaging, de lo que sea. A mí esa me hubiese encantado, porque a mí el packaging me gusta mucho. Es una aplicación que yo, por ejemplo, he echado en falta en este máster. Las cervezas artesanas, por ejemplo, las etiquetas que suelen tener son chulísimas y siempre son ilustraciones chulísimas. Y yo, de hecho, tengo una puesta, pondré aquí un clip, tengo una puesta ahí, o no etiquetas, sino ilústrame una caja para una crema facial. Una ilustración para packaging de cosmética, para packaging de lo que sea. Esto lo hubiese visto muy guay. Y hacer los mockups y hacer... En ese caso hubiese estado muy chulo. Bueno, sí, y respecto a las otras asignaturas, sí que ha habido algunas que se han quedado como muy cortas. Porque creo que ha habido un poco de descompensación en cuanto a lo que nos exigen en una asignatura y en otra. O sea, porque, por ejemplo, es que en la asignatura de prensa tuvimos que hacer una ilustración así, pequeñita, cuadrada y ya está. O sea, por ejemplo, en la de álbum ilustrado teníamos que el trabajo final eran 6 ilustraciones más los mockups. Sí que es verdad que hay un poco de descompensación en cuanto a las tareas de una asignatura y de otra. Voy a parar un momento el vídeo aquí con este frame tan favorecedor, porque buscando capturas para este vídeo he visto que las asignaturas han cambiado. Y ahora, por ejemplo, hay una fundamentos del dibujo y un taller de Photoshop, que estas son cosas que no he dicho porque si no el vídeo se quedaba muy largo, pero no te enseñan, al menos cuando yo lo hice, no te enseñaban nada de Photoshop ni las bases del dibujo en esos dos campos. Así que bueno, simplemente como para actualizar la información. Bueno, y luego de estar hablando 51 minutacos, que a ver cómo me las apaño luego para editar esto... creo que me he explayado suficiente, creo que ha quedado claro y nada. Que yo personalmente, ya en la parte ya ultra personal, me alegro mucho de haber hecho este máster, porque me ha llevado a hacer un montón de cosas además, me ha llevado a mejorar mi relación con el dibujo, he subido un montón de cosas a Instagram, me ha animado a hacer un montón de cosas a raíz de eso, a grabarme, a todo eso, y además a día de hoy pues estoy aquí en YouTube y me hace mucha ilusión. Yo quiero seguir esto, quiero seguir hablando de estas cosas, quiero seguir contándoos mis andanzas de autónoma y de todo. Así que nada, si tenéis alguna pregunta más o lo que sea, pues me lo podéis dejar en comentarios. A ti, persona que te ha llegado este vídeo porque has estado buscando información del máster. Y nada, creo que lo dejo por aquí ya. Nos vemos ya en el próximo y espero
pues que os haya interesado y, oye, si os animáis a hacer el máster, contádmelo. Venga, muchas gracias. Ah, por cierto, esto no está patrocinado de nada, obviamente. Esto es 100% mi opinión, ¿no? Yo de qué, si a mí no me conoce nadie. Bueno, que muchas gracias y nos vemos en el próximo.